Bien. Vamos a empezar, a ver, lo voy a hacer más grande para que puedan ver. Bien. Bueno, vamos a empezar, como les decía, el primer tema de la materia, ¿sí? Que son los objetivos y bases científicas de la mejora genética vegetal. Cuando yo vaya explicándoles el tema, por favor, si quieren preguntar, lo hacen, me interrumpen y preguntan, o si no van escribiendo las consultas o las preguntas que tengan y la vemos al final, ¿sí? Pero en el momento que ustedes consideran me pueden parar y preguntar, ¿sí? Pero o sea, el chat, si lo van escribiendo las preguntas en el chat, no las voy a ir contestando en este momento porque no la estoy viendo. Pero sí, si lo hacen a través del micrófono, va a ser mejor. Entonces, empecemos con lo que es el mejoramiento genético vegetal, ¿sí? Hay muchas definiciones de lo que es el mejoramiento genético vegetal. Una de ellas dice que es la ciencia y el arte del manejo efectivo de la variabilidad genética. Profe, no está pasando la diapositiva, ¿no? Ay, se demora porque a mí ya me pasó. Ya en mi pantalla parece que está... A ver... Se quedó tildado, parece en la primera. Ahora sí se ve. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, como les decía, es el arte y la ciencia del manejo efectivo de la variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente, cuando se comenzó a realizar el mejoramiento genético vegetal o la mejora de los diferentes cultivos, el mejorador tenía que tener la capacidad de elegir los mejores materiales o los materiales más aptos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un arte, porque el mejorador sí o sí, o fitomejorador también llamado, tiene que tener esa capacidad de poder seleccionar en una determinada población individuos que sean superiores y que tengan, por supuesto, las buenas características que está buscando. Y se dice también, bueno, se dice como ciencia y arte porque el mejorador tiene que aplicar todas las técnicas científicas para poder realizar esta selección de los mejores individuos. Otra de las definiciones dice que es una rama de la agricultura que apunta a un cambio en el genotipo de las plantas para obtener nuevos cultivares capaces de dar respuesta a diferentes requerimientos, ¿sí? Ya sean físicos, biológicos, técnicos, económicos y sociales. Y también otra definición de lo que es mejoramiento según Monge es el mejoramiento genético vegetal es esencialmente una elección hecha por el hombre de las mejores plantas escogidas dentro de una población en la cual existe variabilidad bajo selección. Entonces, ¿qué es el mejora? ¿Quién es, o qué hace o qué es el mejorador o el fitomejorador? ¿Sí? El mejorador o fitomejorador se dice que es un científico que utiliza un sistema organizado de manipulación genética para modificar una especie vegetal con el objetivo de hacerla más útil para un fin determinado. ¿Sí? Ese es el mejorador o fitomejorador.
¿sí? ¿Cuáles son las funciones del fitomejorador? El fitomejorador o mejorador tiene que ser un buen observador. ¿Esto qué significa? Que le permite identificar los mejores fenotipos y poder descartar aquellos que presentan una baja o escasa performance o características que no sean buenas. También tiene que ser un generador de nuevos genotipos a partir de la selección y combinación de genes favorables, ¿sí? Porque se dice que es un generador porque es el que va a obtener los nuevos cultivares. Y también es un administrador de recursos, ¿sí? Va a administrar el tiempo, administra el dinero que va a hacer falta en cualquier proyecto que va a emprender de mejora, ¿sí? Entonces el mejorador va a obtener un nuevo cultivar o variedad que según la definición de variedad o cultivar va a ser un grupo homogéneo de individuos dentro de una especie de determinada constitución genética que se reproducen o multiplican manteniendo constante la fidelidad en sus características heredables por técnicas de mejora genética, ¿sí? El mejorador es el que a partir de cualquier método de mejora, que ya vamos a ver más adelante, es el que va a obtener la nueva variedad o el nuevo cultivar, el cual va a ser posteriormente, va a ir a ser comercializado. Entonces, cuando uno va a hacer mejoramiento genético vegetal de cualquier especie, uno va a tener que tener, el mejorador tiene que tener conocimiento de otros campos para poder trabajar con esa especie, ¿sí? Entonces, uno de los campos, o que va a estar relacionado a la mejora genética, va a ser con la citogenética, con la genética cualitativa, cuantitativa, con genética de población, ingeniería genética, genómica, marcadores moleculares. También tiene que haber una relación interdisciplinaria, por ejemplo, con fisiología vegetal, tiene que tener conocimiento de estadística, ¿sí? Porque muchas veces antes de inscribir una nueva variedad se tiene que hacer ensayos comparativos de rendimiento y esto se hace en base a análisis estadísticos. También tiene que conocer la parte botánica, ¿sí? La morfología floral, el sistema reproductivo de esa especie o de ese cultivo con el que está trabajando, ¿sí? Fitopatología, si es que tiene que introducir una resistencia o un gen de resistencia a una determinada raza, ¿sí? Todas estas son ciencias o materias que tienen que estar sí o sí, va a estar relacionado a lo que es la mejora vegetal de una determinada especie. También va a haber una disciplinas donde va a estar la filosofía, ciencias legales, psicología social, ¿sí? Entonces, son todos los campos que se tienen que relacionar, o las materias o asignaturas o ciencias que tienen que estar relacionadas para realizar mejoramiento genético vegetal de cualquier especie. ¿Cuáles son los principales objetivos del mejoramiento genético vegetal? Si bien ustedes cuando vean un libro, agarren, hay varios objetivos, pero lo podemos resumir en 4 muy importantes y que va a englobar otros subobjetivos, digamos, dentro de los objetivos generales, lo que sería el mejoramiento genético vegetal.
Uno de los objetivos más importantes es el aumento del rendimiento, ¿sí? Buscar mayor productividad, ¿sí? Obtener mayor rendimiento. Resistencia a factores bióticos y abióticos, ¿sí? Que el nuevo cultivar a obtener sea resistente a enfermedades y plagas, y resistente a factores abióticos como ser resistencia a la sequía, a la salinidad. También es muy importante la calidad, ¿sí? Que va a estar relacionada según los requerimientos del mercado o las exigencias de los consumidores. Y por último va a estar lo que está relacionado con la adaptación de los cultivares a nuevos métodos o modalidades de cultivo, como por ejemplo siembra directa, agricultura familiar, cultivos orgánicos, ¿sí? ¿Cómo podemos aumentar rendimiento? A ver, hay algunos alumnos que están ingresando y los voy a aceptar para... Bien. Entonces, ¿cómo se puede aumentar el rendimiento? El rendimiento lo podemos aumentar por dos vías, ¿sí? Una es por la vía directa, que consiste en manejar las características fisiológicas correlacionadas con la producción, ¿sí? Por ejemplo, todos aquellos componentes, trabajar directamente con los componentes de rendimiento, ¿sí? Entonces, por esa va a ser una de las vías de poder aumentar en forma directa el rendimiento, ¿sí? Otra forma de aumentar rendimiento es a través de la vía indirecta, ¿sí? Que vendría a ser trabajando o obteniendo nuevos cultivares resistentes a factores bióticos, como es el caso de, de cultivos resistentes a enfermedades y plagas. ¿Sí? Esas son las dos formas de poder aumentar rendimiento. Sí, en el caso de resistencia a factores bióticos, como les decía, buscar obtener ese objetivo de tratar de obtener cultivares que sean tolerantes a la sequía, al frío, a las heladas, a las inundaciones, a la salinidad, ¿sí? Cuando hablamos de mejora por calidad, es tratar de obtener individuos, por ejemplo, mejor contenido de lisina de los cereales o metionina en papa. También introducir genes que codifiquen para proteínas de leche en algunos cultivos, o mayor tamaño, como es el caso de la diapositiva que están viendo en la pantalla, ¿sí? Todo eso va a estar relacionado a lo que es la calidad. Uno de los ejemplos muy importantes de calidad es el incremento en el contenido de vitamina, por ejemplo, del arroz dorado, golden rice. No sé si lo escucharon nombrar, ¿sí? Que lo que se hizo, bueno, este es un organismo genéticamente modificado donde se le introduce al arroz genes que puedan sintetizar la vitamina A para que, como ustedes saben, hay países donde si bien es uno de los problemas a nivel mundial, que hay países que sufren mucho, sobre todo los niños, la desnutrición. Por ejemplo, en el caso de África y también de la India, hay lugares donde los niños tienen problemas de vista, ¿sí? Entonces, porque no tienen una buena alimentación, ¿sí? No tienen, por ejemplo, no se alimentan a base de alimentos que tengan vitamina A. Entonces, para ello lo que se hizo fue obtener el arroz dorado, donde se introdujo genes que sintetizan
el beta-caroteno para luego sintetizar la vitamina y poder alimentar, dar este tipo de arroz a los niños y puedan no tener este problema de ceguera que suelen tener por la mala alimentación. Entonces eso es uno de los objetivos de la mejora, es aumentar la calidad, aumentar ya sea proteínas, vitaminas. Y por último, como les decía, está la adaptación a nuevos métodos o modalidades de cultivo, ¿sí? Adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo, manejo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del mejoramiento genético vegetal? Los programas de mejora propician un incremento en la producción de unidades de superficie. Por ejemplo, una máxima productividad obteniendo en condiciones experimentales, ¿sí? Estos rendimientos que ustedes ven acá son a niveles, a nivel de condiciones experimentales. Sí, porque como les decía, uno de los objetivos grandes o importantes de la mejora vegetal es aumento del rendimiento, aumento de la productividad. Sí, entonces eso es lo que apunta siempre la mejora genética vegetal, obtener individuos o cultivares que tengan un mayor rendimiento, ¿sí? Entonces estos son los rendimientos en algunos cultivos que se puede obtener a nivel de productividad. Si bien cuando vamos al campo y se siembran estos cultivos en grandes superficies, no va a ser este mismo rendimiento, pero en niveles controlados de condiciones experimentales se puede llegar a obtener estos niveles de rendimiento. Existen diferentes factores que determinan la productividad agrícola en términos de cantidad y calidad, ¿sí? ¿Sí? En el caso tenemos dos tipos de factores, tanto los factores externos como los factores internos, para determinar la productividad de un determinado cultivar. Dentro de los factores externos tenemos los factores abióticos y los factores bióticos. Los factores abióticos van a estar relacionados con las condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, la disponibilidad de agua, nutrientes, luz, temperatura, ¿sí? Que van a influir siempre en el comportamiento y luego el cual va a repercutir en el rendimiento del cultivo. Entre los factores bióticos tenemos las interacciones ecológicas que ocurren, como por ejemplo microorganismos simbióticos, insectos polinizadores, ¿sí? Virus y diversos patógenos, ¿sí? Entre los factores internos tenemos los factores genéticos y los factores epigenéticos. La genética incluye una serie de factores internos, ¿sí? Sobre la herencia del ADN. Cuando hablamos de factores genéticos hacemos referencias a genes, alelos, heterosis, ploidías y epistasis. Y cuando hablamos de los factores epigenéticos, acá ya hacemos referencia a factores que no dependen de la secuencia primaria del ADN, pero que sí se heredan y también influyen en la forma que se expresan y manifiestan el fenotipo, ¿sí? Entonces, tanto para obtener buenos rendimientos o buena productividad, nosotros vamos a tener que hacer una optimización de estos factores, tanto los externos como los internos, para lograr nuestro objetivo. Bien. Esto es para que ustedes tengan más o menos una idea, y algunos ya quizás lo vieron en otras materias, para saber un poco del acontecimiento histórico que aportaron al mejoramiento genético vegetal.
¿sí? Hay muchos, muchos acontecimientos importantes que hoy en día nos permiten llegar a obtener estos cultivares que tienen buen rendimiento, buen comportamiento en determinadas zonas. Bueno, en 1717 Thomas tuvo el primer híbrido interespecífico entre las especies de dianthus, o sea, del clavel, ¿sí? Ya miren, en qué año les hablo, donde ya se obtuvo el primer híbrido. Bueno, en 1866 apareció, bueno, Mendel, que es el considerado el padre de la genética, que lo vieron cuando cursaron genética, ¿sí? Y en 1900 se realizó el descubrimiento de las leyes de Mendel, ¿sí? En la década del 20 se describen los sistemas de cruzamiento en plantas, ¿sí? Cómo eran los cruzamientos en plantas. También en la época del 20 se realiza la primer comercialización del primer híbrido en maíz. En la década del 30 se propone el método Masal de mejoramiento, vamos a ver más adelante, y también se propone el método SCD, que es el de descendencia de semilla simple, que también lo vamos a ver cuando veamos que mejora en especies autógamas. Y en 1964, Borlaug desarrolla los trigos semienanos de alto rendimiento, ¿sí? Donde ocurre la revolución verde, donde se obtienen cultivares de trigo que son resistentes al vuelco y que hace un salto muy grande en cuanto al rendimiento de estos cultivos. Y bueno, y en 1983 se desarrolla la primer planta transgénica en tabaco en Estados Unidos, ¿sí? Ahí es donde aparece el primer cultivo transgénico, y luego ya aparece el organismos genéticamente modificados, cultivos transgénicos en maíz, en soja, en algodón, en los que ustedes actualmente, bueno, conocen. Vamos a ver lo que es la domesticación, ¿sí? ¿Qué es la domesticación? Es el proceso de pasar una especie silvestre a una cultivada por la acción deliberada del hombre. El resultado de este proceso de domesticación fueron grandes cambios morfológicos respecto a las progenies silvestres, ¿sí? Si ustedes ven acá, tenemos la especie silvestre, y bueno, vendría a ser, en el caso del maíz, el domesticado, ¿sí? Cómo sufrió estos grandes cambios, sobre todo morfológicos, a lo que es hoy en día los cultivos, ¿sí? Acá tenemos en tomate, tenemos en el banano, ¿sí? Son diferentes ejemplos de domesticación que se realizó a lo largo de los años para poder llegar actualmente a los cultivares que se obtienen, ¿sí? La domesticación comenzó hace 10.000 o 11.000 años atrás, ¿sí? Donde algunos eventos destacables de la evolución también del mejoramiento genético es la mejora genética primitiva, que está todo relacionado con la domesticación, ¿sí? Lo que hacían los antepasados. Luego pasamos a una agricultura científica en el siglo XVII-XIX. En el siglo XX tenemos el mejoramiento genético científico, donde ya ahí aplicamos el arte más la ciencia, ¿sí? Porque hasta acá solamente era arte, o sea que el productor
tenía que tener en ese entonces, en un principio, cuando empezaba a domesticar las especies, la capacidad, o el agricultor tenía que tener la capacidad de poder elegir o seleccionar individuos superiores respecto a otros que tienen bajo comportamiento, ¿sí? Respecto a algunos caracteres. Ya que a partir del siglo XX, ya aparte de tener esa capacidad de poder seleccionar individuos con buenas características, ya incluimos lo que es la ciencia, ¿sí? Y en la mejora genética actual, ya tenemos la mejora genética convencional más la biotecnología. Bueno, entonces, acá para resumir un poco las etapas de la domesticación de las plantas, como dijimos, hace 10.000 años, la heterogeneidad de los cultivos, ¿sí? Cosecha de las especies interesantes, luego la domesticación de las especies, inicio de la agricultura, siembra de poblaciones heterogéneas, y acá ya el agricultor va separando en parcelas ya cultivos más homogéneos, mejora de las poblaciones, acá ya hay un dominio de técnicas de la mejora de plantas, ¿sí? Y bueno, y por último, la creación ya de nuevas variedades, donde ya hay una alta homogeneidad de las variedades y ya con el predominio de técnicas culturales, ¿sí? ¿Me disculpan unos segundos? Bien. Sí, acá, bueno, acá es un ejemplo que también vimos en las diapositivas anteriores, que de acá ya es la domesticación del maíz, desde el teosinte, ¿sí? Desde el teosinte hasta los híbridos modernos, ¿sí? Como pueden observar, del teosinte, bueno, pasamos a un maíz primitivo y luego a un maíz moderno, que sería el que actualmente se cultiva, ¿sí? Y así van a tener ejemplos de varios cultivos, ¿sí? Profesora, disculpe, Sí, ¿teosinte se usa solo para el maíz? sí, solo para el maíz, porque este es el progenitor silvestre del maíz moderno, ¿sí? Listo, gracias. ¿Sí? Acá más arriba en la misma diapositiva tenés la estructura o la morfología más de la planta, donde es totalmente diferente a la actual, al cultivo actual, ¿sí? A través del proceso de domesticación se fue pasando a un maíz primitivo, luego con la introducción de la mejora genética vegetal, se llegó a lo que son los maíces modernos. Y así sucedió para todos los cultivos, ¿sí? Nuevamente para el maíz, para el cultivo de zanahoria, ¿sí? Para todos los cultivos sucedió exactamente lo mismo. Por eso dice que lo que más se notó en el proceso de la domesticación fueron los cambios morfológicos que fueron sufriendo a través de los tiempos los cultivos. Dice, ¿cómo se llegó a cultivar plantas y criar animales? ¿Cómo fue este proceso de domesticación? ¿Sí? Hablamos de una domesticación directa, ¿sí? Donde en un principio, ¿qué es lo que hacía el hombre? Es sembrar el cultivo,
¿sí? En sus parcelas. Y lo que iba haciendo era cosechar aquellas plantas que maduraban en el mismo periodo o en el mismo tiempo. Entonces así fue año tras año aplicando esta técnica de ya sea cosechar en el misma fecha o en el mismo periodo y llegar hacia el final hacia cultivos o poblaciones más homogéneas, ¿sí? Este es un ejemplo para fecha de siembra. Puede haber también para tamaño de grano, que es el que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Se llama también esta domesticación directa, se llama selección automática. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso de selección inconsciente, o sea, no está planificado, o sea, que el hombre no es que lo haya planificado, sino que va a derivar más que nada de la acción repetitiva que el hombre va haciendo año tras año como una rutina, ¿sí? Que ya el hombre dice, bueno, voy, cosecho en esta fecha, y al año siguiente, cuando siembra, vuelve a cosechar en la misma fecha, y entonces así va logrando obtener hacia el final una población más homogénea para el caso de fecha de siembra. Otro ejemplo de selección automática o selección directa es por tamaño de grano, ¿sí? Como ven acá, hay en las siembras, el productor tenía granos de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué es lo que él iba haciendo? Iba seleccionando por tamaño de grano, ¿sí? Iba separando los que tenían tamaño más grande, mediano, pequeño, así todos los años en forma repetitiva, y hacia el final llegaba con poblaciones nuevamente homogéneas para el carácter, tamaño de grano, ¿sí? Y así sucedió para varios ejemplos de caracteres para el cual el productor o el agricultor en esa época no es que estaba haciendo mejora, ni estaba aplicando algún método de mejora, sino que lo hacía más que nada por la necesidad que tenía para obtener alimentos y así llegar a lo que obtener un mejor cultivo a lo que él que es lo que él pretendía, ¿sí? También hay una domesticación indirecta, ¿sí? Cuando hablamos de domesticación indirecta, hablamos de cultivos primarios y secundarios, ¿sí? Este es un ejemplo de centeno y trigo, ¿sí? El centeno y el trigo son cultivos que requieren condiciones ambientales muy diferentes, ¿sí? En un principio el hombre sembraba, él creía que sembraba solamente trigo, pero la semilla de trigo estaba mezclada con centeno, ¿sí? Imagínense, bueno, que lo de rojo es trigo y la verde de acá es centeno, ¿sí? Y estaban acá en otras zonas más bajas donde el trigo se adaptaba mejor. Pero como en un principio el hombre era nómade, se iba trasladando de un lugar a otro y consigo llevaba su cultivo, y las condiciones ambientales iban cambiando, en su cultivo se veía una mayor prevalencia, por ejemplo, ya de centeno y menor cantidad de trigo. Hacia el final, donde llegaba a otras zonas con un clima totalmente distinto al de partida, ya el trigo no se adaptaba, entonces el único cultivo que se le adaptaba era el centeno, ¿sí? Por eso se dice que el cultivo primario es trigo y el cultivo secundario es centeno,
¿sí? Y así van a encontrar diferentes ejemplos también. El naranjo agrio es un cultivo primario, el naranjo dulce es un cultivo secundario, ¿sí? Es una domesticación indirecta porque no es que el agricultor, su objetivo era hacia el final seleccionar y obtener cultivo de centeno, sino que él, por su forma de vida, de ser nómade y trasladarse de un lugar a otro y cambiar las condiciones ambientales, esto hacía que un cultivo se adapte mejor a esas condiciones, y mientras que el otro, como no estaban dadas sus condiciones para que pueda desarrollarse, desaparecía. Otro ejemplo de domesticación indirecta es lo que van a escuchar como especies protegidas, ¿sí? Que, bueno, que son especies que acompañan al hombre sin que éste también haga ningún esfuerzo para poder domesticarlas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una tierra sin cultivo, donde después el hombre lo que hace es, para poder asentarse en esa zona, aplica la roza o desmonte, y esto hace o favorece que otras especies se desarrollen en ese lugar. Y al cabo del tiempo, bueno, ya tenemos una especie protegida, como es el caso, un ejemplo es de las palmas datileras. Acá tenemos algunos ejemplos de los principales cambios de caracteres en plantas cultivadas, ¿sí? Por ejemplo, la no dispersión de la semilla, la modificación de glumas y espinas, reducción del espesor de la cubierta seminal, mayor tamaño de algunos órganos utilizados, como por ejemplo mayor tamaño de los frutos, de las hojas, la poliploidía de contenido de ADN, cambio de forma, la germinación más rápida y uniforme, ¿sí? Son algunas características o principales cambios que se produjeron en las plantas cultivadas, ya sea por el proceso de domesticación y luego por la mejora genética vegetal. Esto más que nada dice efectos de la domesticación, sí, qué efectos fue lo que pasó, o sea, lo que produjo la domesticación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en un principio teníamos plantas, ¿sí?, que eran los antecesores primitivos, ¿sí? Luego pasamos a los que son los ancestros silvestres, donde vamos a observar en este tipo de especies silvestres, vamos a observar una mayor heterogeneidad en las poblaciones, o sea, va a haber una mayor variabilidad genética, mayor aptitud o mayor valor adaptativo, o sea, esos cultivos van a tener una mayor adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, van a tener una mínima vulnerabilidad genética, ¿sí?, y un mínimo valor agrícola, por el mismo de su morfología, ¿sí? Con la aparición del hombre, ¿sí?, empieza lo que es el comensalismo, o sea que el hombre hace uso de las plantas, ¿sí?, para poder alimentarse, y luego viene lo que es la domesticación, ¿sí?, que es lo que vimos, y con la domesticación recién pasamos a lo que son las especies cultivadas, donde en un principio estas especies, estas plantas cultivadas van a tener una menor variabilidad, menor adaptabilidad, menor aptitud, van a ser algo más vulnerables porque ya van a tener un poco más de homogeneidad que los ancestros silvestres, ¿sí? Luego con la genética, el mejoramiento genético vegetal, se llega a los cultivos o variedades agrícolas actuales, donde estas van a presentar, van a estar más especializados o sea que los cultivos van a ir para determinadas áreas,
¿sí? Que tengan todas las condiciones ambientales, no van a presentar variabilidad genética porque van a tener una máxima uniformidad, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en un híbrido, por ejemplo, un híbrido de maíz, es un cultivo totalmente homogéneo, ¿sí? Mínima adaptabilidad porque los cultivos actuales tienen sí o sí, para expresar su máximo potencial, tienen que ir destinados a determinadas áreas donde se les pueda dar todas las condiciones ambientales que requiere ese cultivo, ¿sí? Máxima vulnerabilidad, ya que son cultivos muy homogéneos y van a tener un máximo valor agrícola y económico. Este también es otro ejemplo muy importante para ver el estrechamiento genético de las especies vegetales de uso alimentario, ¿sí? Existen como 300.000 a 400.000 especies vegetales, de las cuales 30.000 especies son comestibles, y de estas 30.000, 7.000 son cultivos alimentarios, y de acá solo 200 cultivos alimentarios están estadísticamente registrados, y de estos 30 cultivos alimentarios son los más importantes, y de acá solamente tenemos los 3 cultivos principales, que es el maíz, el arroz y el trigo, ¿sí? O sea, acá podemos observar el estrechamiento base genético de los vegetales que nosotros utilizamos para la alimentación, ¿sí? De partir de 300 a 400.000 especies existentes, tenemos solamente 3 cultivos principales, que es lo que más se usa para la alimentación mundial. Otro concepto importante es lo que llamamos como idiotipo. ¿Sí? ¿Qué es un idiotipo? Un idiotipo es un modelo ideal de planta para conseguir la más alta productividad, ¿sí? Es un modelo que describe explícitamente las características fenotípicas de una planta que son definidas para lograr una mayor productividad bajo determinado ambiente, natural, manejo y tecnología del cultivo. ¿Sí? O sea, generalmente el mejorador cuando va a hacer va a trabajar en el mejoramiento de una especie, él va a diseñar o se va a idear el idiotipo, ¿sí? Por ejemplo, si está trabajando en trigo, él se va a imaginar qué características quiere que su nuevo cultivar tenga, ¿sí? En cuanto a altura, tamaño del grano, número de granos por espigas, y entonces él es como que le va a poner, se va a imaginar todas las características y ese va a ser su idiotipo. Dice, uno de los idiotipos formulados fue el de trigo, sí, que el que se obtuvo, el trigo semienano, resistente al vuelco. El concepto de idiotipo, bueno, también se está ampliando a caracteres de caracteres morfológicos a caracteres fisiológicos, fenológicos, bioquímicos, ¿sí? No tan solo decir, bueno, yo quiero que mi cultivar, si estoy en trigo, tenga esta determinada altura, este número de macollos, sino también ver la parte fisiológica de la planta, ¿sí? Ver la parte bioquímica, la fenología, ¿sí? Todo relacionado con el cultivo para poder idearse lo que es un idiotipo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de idiotipo del árbol camu camu, donde bueno, una de las características que pretende es precocidad, ¿sí? Que el inicio de producción esté entre 3 años, ¿sí?
la arquitectura de la planta que sea coposa, que tengan un alto contenido de vitamina C y que el precio promedio del fruto sea de 10 gramos. ¿Sí? Entonces, esos son, ese es un ejemplo de idiotipo de planta. Y bueno, y así van a tener también para trigo, ¿sí? Para maíz, para arroz, diferentes ejemplos de idiotipos. Por ejemplo, para maíz, ¿qué me puedo imaginar? Que tenga hojas verticales encima de la espiga, que posea el carácter de lígula les, panoja de pequeño tamaño, llenado de los granos lo más largo posible, lenta senescencia foliar, ¿sí? O sea, yo me voy imaginando qué características quiero que tenga ese nuevo cultivar que quiero obtener. Entonces, la obtención de nuevos cultivares se realiza a través de un cambio en el genotipo, ¿sí? Y se obtienen los nuevos cultivares. Estos nuevos cultivares tienen que dar respuesta a requerimientos, ya sea físicos, biológicos, técnicos y económicos. Y a su vez, para obtener estos nuevos cultivares, el mejorador tiene que tener conocimiento del carácter que se desea mejorar, ¿sí? Si ese carácter es gobernado por un gen, o sea, es cualitativo, o gobernado por muchos genes, es cuantitativo, cómo es la heredabilidad de ese carácter, si es alta o baja, ¿sí? También tiene que tener en cuenta el mejorador la existencia de variabilidad, ¿sí? O capacidad para crearla, porque muchas veces nosotros cuando vamos a empezar cualquier método de selección, nosotros para poder seleccionar sí o sí tenemos que tener variabilidad genética en esa población. Y bueno, y si no hay variabilidad genética, vamos a tener que crear esa variabilidad genética. Y una de las formas de crear la variabilidad genética es a través de los cruzamientos artificiales, o sea, cruzando diferentes progenitores para poder crear variabilidad. Otra ítem importante es la capacidad de detectar la variabilidad o la habilidad del mejorador para poder observar las diferencias. Por eso decíamos que el mejorador es como, digamos, tiene que tener conocimiento del arte, porque sí o sí tiene que tener esa capacidad que le permita a él de una determinada población poder seleccionar aquellos individuos que son o que cumplen con ciertas características que está buscando, ¿sí? Y bueno, y también tiene que tener métodos analíticos apropiados para seleccionar los mejores individuos, ¿sí? Más adelante, cuando empecemos a ver los métodos de mejora, ustedes van a tener métodos para autógamas, alógamas, diferentes métodos, ¿sí? Y siempre vamos a seleccionar según el carácter, según la población de partida, ¿sí? Todo eso es el conocimiento que debe tener un mejorador para poder obtener nuevos cultivares a comercializar y que den buena respuesta, tanto económica como social al medio. Entonces, un poco ya les hablé de esto, pero bueno, las premisas para el planeamiento de un programa de mejora genética es la existencia de la variabilidad, ¿sí? Les vuelvo a repetir, si no hay variabilidad no podemos aplicar ningún método de selección, ¿sí? Sobre todo la variabilidad que tiene que existir en la población es una variabilidad genética, ¿sí? Tenemos que partir de poblaciones heterogéneas, y si no tenemos esas poblaciones heterogéneas o no tenemos en esas poblaciones variabilidad, tenemos que crearla, esa variabilidad, ¿sí? Sí, una de las formas de crear es a través de los cruzamientos artificiales, como les dije. Otra de las premisas es la capacidad o habilidad de detectar variabilidad, ¿sí?
en una población, ver si hay variabilidad genética o no, y la capacidad para manipular la variación para producir un nuevo cultivar. Esas son las 3 premisas importantes en cualquier programa de mejora genética que el fitomejorador o el mejorador debe tener en cuenta. Profe, ¿cómo se detectaría la variabilidad? ¿Cómo se detecta la variabilidad? O sea, vos vas a tener sí o sí, o sea, el mejorador, el que hace mejorador, generalmente siempre se especializa en una sola especie. Ustedes van a encontrar mejoradores en maíz, mejoradores en trigo, mejoradores en soja, sí, cada mejorador se especializa en ese cultivo. Entonces el mejorador debe conocer todo sobre ese cultivo, desde la parte reproductiva hasta el manejo. Entonces él va a partir de poblaciones, o si es que tiene variabilidad, y si no, va a tener que partir de cruzamientos. Y ya sea si partís de poblaciones donde haya variabilidad, él tiene que tener la capacidad de poder diferenciar esa variabilidad, ¿sí? Porque quizás nosotros que no somos experimentados, vamos al campo y vemos todos los individuos, o sea, vemos por ejemplo un cultivo de maíz, y lo vemos todos, fenotípicamente lo estamos viendo que son todos iguales, ¿sí? Lo observamos y nos vemos que todas las plantas son iguales. Entonces, el mejorador, como ya es una persona más experimentada, con mayor experiencia, él va a tener esa capacidad de poder diferenciar individuos que sean diferentes en esa población, ¿sí? A eso hace referencia. ¿Sí? Igual cuando hablamos de crear la variabilidad, ¿sí? Que hace referencia, por ejemplo, que usamos mucho los cruzamientos artificiales. A nosotros cuando vayamos a hacer un cruzamiento artificial, como no estamos entrenados, nos va a ser imposible poder realizar esa técnica. Pero ya como las personas que lo vienen haciendo año tras año, ya tienen experiencia y lo hacen más rápido, o sea, lo hacen en un segundo, ya hacen cruzamientos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los insumos para lograr los objetivos propuestos? De nuevo decimos que haya en nuestra población variabilidad disponible, que esa variabilidad disponible en esa población sea manejable, ¿sí? Y que, bueno, utilicemos diferentes técnicas para poder manejar esa variabilidad, que son tanto la evaluación como la selección de los caracteres, y luego, bueno, obtener recién nuevas variedades que tengan un buen impacto comercial. Esto vendría a ser como un resumen de lo que es una planificación de un proyecto de mejora en cualquier especie, ¿sí? O sea, los pasos que están aquí ustedes lo pueden aplicar en diferentes cultivos, ¿sí? En cualquier proyecto de mejora, el primer paso va a ser definir los objetivos, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Otra va a ser conocer, como les decía, la biología reproductiva y floral de la especie con la que yo estoy trabajando, ¿sí? ¿Sí? Si es una especie autógama o si es una especie alógama, ¿sí? Las autógamas, recuerden que son especies que se autofecundan, que su reproducción es la autofecundación. Si es una alógama, son aquellas que su fecundación es los cruzamientos naturales, ¿sí? O si es una especie de reproducción asexual, ¿sí? Y también conocer la genética del carácter a mejorar, ¿sí? Si ese carácter es cuantitativo o es cualitativo. Y como segundo criterio es estudio de la variación existente y conservación de las mismas, ¿sí? Es muy importante poder conservar
estudiar la variabilidad en un determinado cultivo. Como tercer criterio es generar o la generación de la variabilidad mediante cruzamientos de nuevos genotipos, ¿sí? Se utiliza mucho los cruzamientos porque te permiten crear variabilidad y poder sobre esas poblaciones poder seleccionar, obtener individuos superiores, seleccionar, identificar y aislar nuevos genotipos superiores para poder conservar su identidad, ¿sí? Luego van a estar la evaluación y multiplicación de los genotipos, ¿sí? Una vez que yo obtenga esos individuos, los tengo que evaluar en diferentes ambientes, diferentes años, y luego multiplicar ese material para luego realizar su liberación o distribución para poder comercializar. ¿Sí? Esto sería todo lo que les acabo de nombrar, es una planificación de un proyecto de mejora que se puede aplicar a cualquier especie. Bueno, acá en estas diapositivas tenemos el mejoramiento genético convencional, mutaciones e ingeniería genética, ¿sí? Diferentes formas de hacer mejoramiento genético, ¿sí? Dice, los avances del conocimiento científico y tecnológico han permitido que hoy en día existan 3 tipos de mejoramiento genético vegetal. Uno es el método tradicional o convencional, ¿sí? Que es aquel mediante cruzamientos o hibridaciones entre 2 plantas seleccionadas previamente, ¿sí? Ese vendría a ser el método tradicional o convencional, es aquel que aplicamos todos los métodos de mejora, ya sea partimos de cruzamientos o de una población que tenga variabilidad. Otro tipo de mejoramiento es la aplicación de mutaciones inducidas, ¿sí? Realizar mutaciones con elementos químicos o radioactivos para poder generar variabilidad y luego seleccionar. Y el uso de la biotecnología moderna a través de la manipulación directa de los genes o el código genético mediante la ingeniería genética, o sea, hace referencia a la obtención de organismos genéticamente modificados. Esos serían los 3 tipos de mejoramiento genético vegetal. O más que nada, por ahí lo van a encontrar que, por ejemplo, tanto las mutaciones como la biotecnología también vendrían a apoyar lo que es la mejora tradicional o mejora convencional. Sí, algunos lo dan por separado, otros le dan estos dos, dicen que apoyan al primero. ¿Sí? Entonces, en el método convencional, el desarrollo de cultivares por estos métodos tradicionales va a comprender 3 etapas. Una va a ser la generación de la variabilidad, ¿sí? Partir de cruzamientos, donde un progenitor va a ser de madre y el otro progenitor va a ser de padre, y aquí es donde vamos a crear variabilidad. Luego va a ser la recuperación de las progenies homocigotas seleccionadas a partir de las características de interés, ¿sí? Y evaluación de los nuevos materiales, ¿sí? Que es lo que se resume acá, es lo que hacemos en los métodos de mejora, que lo vamos a ver más adelante. Nada más que acá está detallado los pasos en 3. Está más resumido en 3. Ahí no puedo pasar. No puedo pasar a la siguiente diapo. Esperen un segundo. Ahí está. Y bueno, en el caso de las mutaciones inducidas, dice que en la década del 80, ya varios laboratorios en el mundo propusieron realizar este tipo de mejora en plantas, ¿sí? Este sistema, por un lado, busca mejorar una o pocas características de una variedad o línea,
inducir un marcador morfológico para establecer la identidad de una variedad, o inducir también a la esterilidad masculina o restaurar la fertilidad en las plantas, ¿sí? Y bueno, como agentes mutagénicos puede mencionarse el metalsulfonato de etilo, sulfato de dietilo, compuesto nitroso, ¿sí? Que se utilizan mucho para inducir a las mutaciones. Y en cuanto a la biología o ingeniería genética, esta permite introducir en plantas, a través de diferentes métodos, genes provenientes de otras especies, ya sea de hongos, bacterias, virus, de manera que ese ADN se integre en el genoma del huésped y se replica, se transcribe y se exprese fenotípicamente, ¿sí? Recuerden, estos métodos no implican cruzamientos sexuales, sino que hacemos ya la manipulación de genes, donde lo introducimos en el cultivo o en la especie que queremos con la que vamos a trabajar. Sí, bueno, estos serían los pasos de lo que son para llegar a obtener una variedad transgénica, ¿sí? Tenemos que hacer una identificación del gen. Ese gen puede provenir, como les decía, de una planta, de una bacteria, de un animal, ¿sí? Identificar ese gen, luego hacer la transferencia de ese gen a la especie en cuestión y obtener la variedad transgénica o el organismo genéticamente modificado. Otros métodos también que están muy relacionados o que apoyan a lo que es la mejora convencional es los métodos citogenéticos, ¿sí? La manipulación cromosómica, inducción de cambios de genes y cromosomas. También están los métodos de cultivo in vitro, ¿sí? Cultivos de órganos, tejidos y células, fusión de protoplastos, y todos son ejemplos de métodos que apoyan o que también se usan en la mejora genética vegetal. Uno de los que se usa mucho es el cultivo in vitro de antera, sobre todo en el cultivo de arroz, ¿sí? Se utiliza mucho para obtener en menor tiempo las líneas homocigotas. Por ejemplo, con un método convencional me llevaría 6 años como mínimo obtener la línea homocigota. Pero con el caso del cultivo in vitro, yo en meses ya obtengo la línea homocigota, ¿sí? Entonces son métodos que te permiten adelantar generaciones, adelantar años y poder obtener en menor tiempo el nuevo cultivar, ¿sí? ¿En qué consiste el cultivo de antera? Es hacer, por ejemplo, hacer el cruzamiento, ¿sí? Cruzamos y obtenemos la F1. A este F1 hacemos cultivo de antera a los gametos, a esas gametas que son haploides, ¿sí? Lo duplicamos por colchicina y ya obtenemos los individuos diploides, o sea, las líneas homocigotas o doble haploides, ¿sí? En cambio, con autofecundación, en forma convencional, digamos, nos demoraríamos años en llegar a obtener esos individuos homocigotas. Bueno, esta diapositiva, bueno, está relacionada con lo que vinimos trabajando, con lo que hablamos en un principio de los objetivos de la mejora genética vegetal. Sí, que uno era el aumento de los rendimientos, de la productividad, sí, que es lo que te permitió obtener aplicando la mejora en los cultivos, la mejora genética, ¿sí? Acá tenemos las plantas silvestres, luego pasamos a la domesticación, donde va aumentando el rendimiento, y acá la mejora genética, se ve un importante aumento de rendimiento. Y esto es un poco la evolución del rendimiento de maíz en la Argentina, ¿sí? Pero estos datos están hasta el 2006, ¿sí?
pero como ejemplo nos sirve para ver, ¿sí?, cómo era en un principio, en la década de 70, luego, ¿sí?, acá solamente había híbridos dobles. Cuando ya se aplican los híbridos de 3 vías, ya aumenta un poco más el rendimiento. Luego los híbridos simples, donde aumentan más el rendimiento, y luego la biotecnología, o sea, los organismos genéticamente modificados que hacen que aumente más el rendimiento. ¿Sí? Son todos los pasos o las técnicas que se fueron aplicando a través de los años para llegar a obtener cultivos con mayor rendimiento. Bueno, estas diapos las voy a pasar porque las pueden leer ustedes sin ningún problema, ¿sí? Son más que nada ejemplos. Lo que vamos a ir, esto sí, todo esto las voy a pasar porque son, de acá empiezan los productos de la mejora, ¿sí? Que es lo que yo puedo obtener después de aplicar un método de mejora. Está la definición de un cultivar, que esta definición lo vimos en un principio, que es una variedad, que son variedades locales, que son variedades población, ¿sí?, que son líneas puras, que son clones, mezclas, ¿sí? Eso los dejo para ustedes, para que lo vayan estudiando, que de todas formas, a medida que nosotros vamos avanzando con la materia y vamos viendo los métodos de mejora, vamos a ir viendo qué producto de mejora se obtiene con cada método, ¿sí? Y ahí, bueno, ya van a saber qué es una línea pura, qué es un híbrido, qué es una variedad población, qué es una variedad sintética, ¿sí? Entonces eso los dejo para ustedes, para que lo lean. Y acá vamos a entrar un poquito, que es lo último, y ya termino, que es la biología reproductiva y floral, su importancia en la mejora genética, ¿sí? Como les decía, que es muy importante que nosotros, los que se van a dedicar a lo que es la mejora de una determinada especie, conozcan la biología reproductiva y floral de esa especie, ¿sí? Ya que los métodos de mejora van a diferir de acuerdo al sistema de reproducción de las plantas. No es lo mismo aplicar un método en plantas autógamas que en plantas alógamas, o que en plantas de reproducción asexual. Entonces, por eso es muy importante poder conocer la biología reproductiva y floral de las plantas, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de reproducción en las plantas: la reproducción asexual y la reproducción sexual, ¿sí?, que ustedes vienen estudiando desde que ingresaron a la carrera, ¿sí? Para hacer un poco de repaso nomás sobre estos temas. En la reproducción asexual, los individuos se forman a partir de un único individuo, ¿sí? Todos los descendientes son genéticamente idénticos, ¿sí? O sea, van a ser idénticos a la planta madre que le dio origen, o sea, son clones. Y generan muchos individuos rápidamente, ya que podemos, a través de la reproducción asexual de los órganos reproductivos, podemos obtener varios individuos rápido. En cuanto a la reproducción sexual, acá ya se produce por unión de los gametos de dos individuos diferentes. Entonces los individuos no son idénticos y van a presentar variabilidad. Y en muchos casos es más costoso, ¿sí? Eso sería la gran diferencia entre los asexual y sexual. En el caso de la reproducción asexual tenemos dos tipos. Una es la multiplicación vegetativa, ¿sí?, que las plantas se forman a partir de fragmentos progenitores, ¿sí?, ya sea de tubérculos, rizomas, bulbos, estolones, ¿sí? Y tenemos lo que se llama apomixis, que es una reproducción asexual por medio de semillas, ¿sí? O sea, se obtiene la semilla botánica como se obtiene la reproducción sexual, pero esta
es un tipo de reproducción asexual, ya que acá no hay meiosis ni fecundación, sino que los embriones se forman en forma autónoma ya sea puede ser de tejido nucelar o de la nucela, y estos individuos son genéticamente idénticos a la planta madre, ¿sí? Eso es la apomixis, ¿sí? Es una reproducción asexual por medio de semilla, donde esta semilla que se obtiene es idéntico, o sea, es un clon, porque es idéntico a la planta madre, ya que no se produce la fecundación y tampoco hay meiosis ni nada de los procesos de reproducción sexual. ¿Sí? Generalmente la apomixis, van a encontrar plantas apomísticas en muchas especies forrajeras, más que nada. Y en los cítricos también hay apomixis. La mayoría de las plantas, ornamentales, varias hortícolas, árboles frutales, caña de azúcar, papa, batatas, gramíneas forrajeras, se propagan, por este método de reproducción asexual. ¿Sí? Bueno, acá tenemos forma de reproducción asexual, pero en forma de multiplicación vegetativa, ¿sí? Que es diferente a lo que yo les acabo de decir de la apomixis. Y en cuanto a las plantas de reproducción sexual, lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? En plantas autógamas y plantas alógamas. Las plantas autógamas son aquellas plantas que van a recibir polen propio, o sea que el polen propio de la misma planta va a fecundar a los óvulos, ¿sí? O sea que se autofecunda. Y desde el punto de vista de la mejora genética, lo vamos a considerar plantas autógamas, todas aquellas que tengan hasta un 4% de cruzamiento natural, ¿sí? Menos del 4% de cruzamiento natural es planta autógama. En cambio, las plantas alógamas van a ser aquellas que van a tener un elevado porcentaje de cruzamiento, ¿sí? Más del 95%. ¿Sí? Y y después vamos a tener las preferentemente autógamas, ¿sí? Como ser acá la autogamia va a variar según condiciones ambientales extremas, ¿sí? Entonces eso va a hacer que pueda ese porcentaje de cruzamiento sea mayor o menor. Para el caso de algodón puede llegar entre un 20 a un 50% y se poliniza por insectos. En el caso de sorgo entre el 10 al 20%, en tomate hasta el 20%, ¿sí? Ahí a ellas las vamos a llamar como preferentemente autógamas. Y luego acá tenemos plantas cultivadas autógamas, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? Tenemos en cereales, cebada, avena, arroz, trigo, sorgo, en leguminosas, porotos, soja, arveja, garbanzo, maní, forrajeras, festucas, agropirum, ¿sí? Y así tenemos varios ejemplos de plantas cultivadas autógamas. Y también tenemos ejemplos de plantas alógamas, ¿sí? En gramínea, maíz, centeno, árboles frutales, manzano, vid, olivo, pero, ciruela, leguminosas, alfalfa, otras especies, girasol, melón, sandía, batata, sí son ejemplos de plantas alógamas que se tienen reproducción cruzada, se cruzan en forma natural. ¿Sí? Y y por último, tenemos este es un resumen de todo lo que serían las plantas de reproducción sexual y de reproducción asexual, ¿sí? Por ejemplo, polinización. En el caso de las autógamas se van a autofecundar, en el caso de las alógamas van a ser cruzadas,
En el caso de las plantas apomícticas de multiplicación vegetativa, no hay cruzamientos. La constitución genética, las autógamas como se autofecundan van a ser individuos homocigotas, las alógamas van a ser individuos heterocigotas. En el caso de las de reproducción asexual, tanto la vegetativa como la apomíctica van a ser altamente heterocigotas, ¿sí? En el caso de la constitución genética de una población, el autógama va a estar constituido por un conjunto o mezcla de líneas puras. En el caso de la alógama va a ser un conjunto de individuos heterocigotas. En el caso de la de reproducción asexual va a ser mezcla de clones para ambos. En cuanto al origen de la variabilidad genética, en autógamas va a ser por ese porcentaje de alogamia que haya, ese 4, ese 1%. También podemos generar a través de mutaciones o a través de cruzamientos. Y en el caso de alógamas va a ser a través de la segregación y recombinación que se produzca en las poblaciones a través de esos cruzamientos naturales o controlados que pueda realizarse. Y en el caso de la reproducción asexual va a ser por mutaciones somáticas y segregación y recombinación por reproducción sexual. Si bien acá un poco les va a confundir porque decimos que son plantas de reproducción asexual. Por ejemplo, la caña de azúcar es una planta de reproducción asexual. Pero acá en nuestra zona sí se reproduce en forma vegetativa, pero en otros lugares, porque acá no florece porque, por las condiciones de fotoperiodo, pero en Centroamérica sí llegan a florecer y se llegan a cruzar y son alógamas, ¿sí? Por ejemplo, para hacer mejora genética en caña de azúcar acá, si queremos hacer, les damos todas las condiciones para que florezca y realizar cruzamientos. Después de los mecanismos naturales de control de polinización, estas van a ser las cleistogamia, ¿sí? Que se fecunda flor cerrada. En cambio, en el caso de las alógamas, lo que va a favorecer la alogamia, o sea, los cruzamientos naturales, va a ser la chasmogamia, la dioecia, la monoecia, la dicogamia, la autoincompatibilidad y androesterilidad, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con la materia, ¿sí? En cuanto a la respuesta a la endocría, las autógamas no sufren de presión por endocría, en cambio las alógamas sí, y las de reproducción asexual también sí, porque son alógamas. Y en cuanto al objetivo del mejoramiento, bueno, acá en autógamas obtenemos líneas puras, mezclas, multilíneas. Acá también tendrían que entrar híbridos, porque hay híbridos en autógamas. En alógamas se obtiene híbridos, variedades sintéticas, variedad de polinización abierta. Y en reproducción asexual, clones, mezcla de clones, ¿sí? Esto, lo que acabamos de ver, desde la primera diapositiva hasta ahora, es más o menos lo que vamos a ver en la materia, ¿sí? Es un resumen de todo lo que vamos a ver. Acá hay quizás conceptos que, por ejemplo, de endocría, presión por endocría, que no les quede claro, no se asusten, porque eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando con la materia y vamos estudiando todos los temas, ¿sí? Así que, pero bueno, eso es todo. Sí, esa es la última diapositiva. Después está en, sí, bibliografía. Profe, Sí. con respecto a la clase que viene el jueves, ¿usted cuándo va a subir las diapositivas o los temas que tenemos que leer? ¿Los sube hoy a Moodle? No, pero el próximo jueves ustedes no tienen, si están asustados por el coloquio, este jueves no hay coloquio. No es para el coloquio, sino, profe, para no quedar tanto al aire con los temas, digo, para ir leyendo y sí, yo les voy a subir.
Un día antes le voy a subir, o si lo tengo antes, 2 días antes, al Power. Sí, sí, podría ser así mejor, profe. Sí. Ujú. Profe, Sí. ¿se puede Y cursar ya la condicional? próxima, ¿cómo? ¿Se puede cursar condicional? A ver. La cátedra no da condicional, ¿sí? Pero ustedes tienen, o sea, para cursar a la materia sí o sí tenés que tener, regular las materias correlativas, que es genética, fisiología. Sobre todo genética, que está más relacionado con mejoramiento genético vegetal. Pero bueno, son las dos materias que sí o sí tenés que tener regular. Por eso la cátedra no te da condicional. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés derecho a pedir por medio de nota que te dé la condicionalidad. O sea que si el consejo a vos te da la condicionalidad, la cátedra te acepta como alumno. ¿Sí? Porque creo que tenés que tener también algunos requisitos para poder, para que te den la condicionalidad. Bien, bien, bien. Así que eso ya es, usted, o sea, si el Gracias. consejo te lo da, la cátedra te acepta como alumno. ¿Sí? A ver, bueno, vamos a hacer así. Entonces, las clases van a ser por Zoom, ¿sí? Yo quería primero arreglar los horarios de clase, por eso la hicimos esta semana. Esta clase la voy a volver a grabar y la voy a subir para los alumnos que no pudieran asistir a la clase, ¿de acuerdo? Los Power lo van a tener unos días antes de la clase también, ¿sí? También subido en la plataforma. Y, a ver, ¿podría subir el Power de esta clase por los problemas que tuvimos? Sí, Ornella, esta clase, para tener tanto el Power como la clase grabada, así que no tengan, no, se asusten, ¿sí? Y después, profe, este es el Power. Este Power sí lo subo al Moodle, ¿sí? Estoy leyendo lo que estaban... Ah, ya lo estaban. Profesora, Sí, ¿todos los Power van a subir a la todos plataforma? los Power. Sí, todos los Power, chicos. Los Power de todas las clases se suben, sí o sí. Y además de los Power, quizás sí hay alumnos que no estuvieron en un principio, pero les vuelvo a repetir. Además de los Power, van a tener los apuntes de la cátedra. No tenemos apuntes de todos los temas, pero sí de la mayoría de los temas hay apuntes. Así que ustedes van a tener apuntes de la cátedra, van a tener sí o sí el Power. Tienen subido en la plataforma los libros de Cubero y Alar para que vayan estudiando. Por ejemplo, este tema que vimos hoy, pueden sacar de Cubero, y lo de recursos fitogenéticos del trabajo práctico también de Cubero. ¿Sí? Ahí está completa esta primer parte. Y bueno, también hay un apunte que se los voy a subir de Cubero, de recursos fitogenéticos. Así que no hay, con eso del material, ustedes van a tener todos el material. Lo que sí les voy a pedir que todos los alumnos se unan a la plataforma, ¿sí? Se matriculen en la plataforma del Moodle, de la cátedra, porque vamos a tomar los parciales a través de esta plataforma y los coloquios a través de esta plataforma también, para que podamos trabajar así. Y además los links, los apuntes y toda la información va a estar en la plataforma. El Facebook también es importante que se unan, porque quizás el de la plataforma no me llega los mensajes al instante, pero sí me va a llegar el del Facebook, ¿sí?
del grupo del Facebook, me va a llegar al instante el mensaje o la pregunta o la consulta que ustedes realicen, ¿sí? Es como que es más rápida la comunicación por esta vía, por eso les pido que se unan al grupo. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen? El profe, buenas. ¿El Power que acabamos de ver lo va a subir hoy? Sí, hoy lo subo. Ya lo subo, termino de dar la clase y lo subo. Y la clase grabada, la voy a subir mañana. ¿Sí? Van a tener, de algunas clases sí van a tener, les vuelvo a repetir, van a tener, grabadas, de otras, no. ¿Sí? De las que se tengan, grabadas, esas se las subo, sin ningún problema. A ver, me preguntan si hay grupo de WhatsApp. No, no hay grupo de WhatsApp, ¿sí? Por eso tenemos, ustedes cualquier consulta, tienen a ver, acá les escribo mi mail, también para que lo tengan. A mí, me manden por mail o me manden por Facebook la consulta, me llega al instante su consulta, ¿sí? Porque los tengo habilitados a los dos en el celular, así que no, cuando me manden un mail me llega al instante y ahí apenas tengo tiempo se los contesto. Le contesto, y lo mismo que por el Facebook. Sí, por ahí la plataforma Moodle quizás es más, va a ser un poco más lenta la comunicación porque hasta que uno entra, pero por los otros dos medios sí. Si se podría repetir el régimen del cursado en el video que va a grabar. Bueno, de acuerdo. No, los coloquios van a ser los jueves. ¿Sí? Acá su compañero pregunta si va los martes o jueves los coloquios. Los coloquios son los jueves antes del trabajo práctico. Ustedes van a tener habilitado la plataforma para que entren a hacer para hacer el coloquio, para que lo hagan al coloquio. El coloquio hace referencia al práctico aprobado, ¿sí? Al trabajo práctico. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. El jueves vemos práctico de recursos fitogenéticos, que más que práctico es teórico práctico, porque es más una clase teórica. ¿Sí? Entonces, el próximo jueves ustedes van a tener preguntas de recursos fitogenéticos como coloquio. Y ahí, aprobado ese coloquio, tienen aprobado el trabajo práctico. ¿Sí? Para regularizar la materia, entonces le dije que tenían que aprobar los dos parciales con 60, los dos parciales tienen sus dos recuperatorios, y aprobar los trabajos prácticos con sus coloquios, ¿sí? El 80% de los coloquios tienen que estar aprobados. Y no me tienen que mandar a mí la resolución de los trabajos prácticos, ¿sí? Pero sí les recomiendo que, o sea, no es obligación que me lo envíen para que yo lo corrija, pero si me lo quieren enviar para que yo se los corrija, está bien, lo recibo y se los corrijo y les envío de nuevamente. Pero no es una condición para regularizar la materia, que me envíen los trabajos prácticos resueltos. Pero sí les recomiendo que los resuelvan todos los trabajos prácticos, porque la teoría y la práctica está muy relacionada, ¿sí? Entonces, a veces, cuando no te acordás algo teórico, si hiciste un ejercicio, lo podés sacar y te podés acordar y relacionar lo que viste en la práctica y en la teoría, ¿sí? Así que sí o sí tienen que resolver. Hola, profe. A ver, hola, profe, mi nombre es Luis Daza, soy estudiante de la sede Mestán y estoy transmitiendo el traslado. Sí, me llegó, Luis, tu correo.
pero yo no te tengo registrado acá. Me va a haber una confusión, pero bueno, igual porque yo te tengo registrado todavía como en sede Metán, ¿sí? Igual, sí, podés tomar las clases los días que damos acá en Salta, no hay ningún problema, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, en los días que damos, que son martes y jueves. Nada más que, o sea, te voy a tener en cuenta, pero sí te voy a pedir porque yo tengo varios alumnos. Acá creo que ustedes son un promedio de 140, no me fijé porque en estos últimos ayer, entre ayer y hoy seguramente alguien más se inscribió y se va a seguir inscribiendo. Así que, pero son varios. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, entonces quedamos así, ¿de acuerdo? Nos vemos el jueves. Sí, ya están preguntando por los parciales, sí. En la plataforma ya tienen el cronograma, que está ya subido en la plataforma el cronograma de todo el cursado con los respectivos temas y fechas de parciales, ¿sí? Pero igual les vuelvo a repetir, el primer parcial es el jueves 20 de mayo, el recuperatorio es el 6 de junio, el segundo parcial es 22 de junio y el recuperatorio el 1 de julio. Sí. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta o duda que tengan,